Saludos desde nuestro Centro Mundial de Noticias en Teherán. Comenzamos entrevista exclusiva aquí en Hispan TV. La Fiscalía del actual gobierno de Ecuador, y digo del actual gobierno de Ecuador, pide prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa y otros exfuncionarios por corrupción. Según la prensa local, se culpa a Correa de tener vínculos con la llamada trama de sobornos. Hablamos hoy en exclusiva con el expresidente de ese país, Rafael Correa. Bienvenido, expresidente, a entrevista exclusiva. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo al mundo entero a través de Hispan TV. Señor Correa, de acuerdo con la fiscal Diana Salazar, un depósito de $6.000 fue transferido a su cuenta personal en el Banco del Pacífico. ¿Eso es cierto, Correa? Sí, pero pongamos todas las cosas en contexto, ¿no? Usted ha dicho que la fiscal me acusa de corrupción. Es la 26ª, número 26. Tengo 26 investigaciones criminales porque es la persecución judicial del lawfare, que es una estrategia regional. Lo mismo le están haciendo a Lula, lo mismo le hicieron a mi vicepresidente Jorge Glass. Va a cumplir 2 años en prisión siendo un hombre honesto, no se le ha descubierto un centavo mal habido. Lo mismo hicieron con Cristina Fernández de Kirchner, no está presa por su calidad de senadora. Entonces, primera cosa, es la 26ª acusación criminal para ver si algo encuentra. Segundo, cuando se habla de la fiscal, tengamos claro que en Ecuador ha habido un golpe de Estado, rompieron toda la ley, toda la Constitución, la democracia, las instituciones, y pusieron a esta gente solo para perseguir, haciendo trampa, ¿no? La señora fue la que peor nota sacó en su examen escrito, pero la pusieron ahí para perseguir. Entonces todo es una gran farsa. En todo caso, después de haber dicho que Odebrecht puso presidente, eso dijeron, ese fue el titular del escándalo cuando esto salió, que recibimos 15 millones en soborno, después de 2-3 meses de investigaciones. Hasta contrató el gobierno una empresa especial para que nos investigue fuera de este caso. Durante 2 años nos ha investigado. Lo que encuentran es el 16 de mayo del 2014, un depósito de $6.000 de una asesora presidencial que está acusada de corrupción. Entonces yo soy cómplice de la corrupción. Pues resulta que ese depósito de $6.000, que da hasta risa, fue para cubrir un sobregiro, fue un préstamo de un fondo que tenemos en presidencia de nuestro propio bolsillo, que llamamos Fondo de Solidaridad, y tenemos los cheques, los recibos que se pagó. ¿Y cómo funciona ese fondo, expresidente? No, explíquenos un poco cómo funciona ese fondo. Es una caja que hicimos, porque usted cuando es presidente le llegan decenas de cartas semanales de la madre desesperada pidiendo que ayuden a su hijo para una operación experimental que no la cubre el Ministerio de Salud en el exterior, la viuda del militar que tenía que acabar de pagar la casa, o nuestros propios compañeros artistas que se quedaban sin trabajo, ayúdalos con darles un dinero y $2.000 y que se presenten en 3 ocasiones, cosas así, y así paguen la ayuda que les dimos. Entonces, a mí también me dieron un crédito de $6.000 en mayo del 2014, que lo acabé de pagar en agosto del 2015, están todos los recibos, todos los cheques, pero imagínense, no tienen qué más decir, $6.000, un presidente de 10 años presidente, hablaron de 15 millones de sobornos. El gran descubrimiento es que me depositaron en el 2014 $6.000 en mi cuenta, por favor. Una aclaración, el actual presidente de Ecuador, que era vicepresidente suyo, ¿no conocía sobre ese fondo? ¿Cómo funcionaba? Probablemente sí conocía. Es que esa es parte de la hipocresía, ¿no? Nos ha atacado 2 años y eso es, primero, signo de la traición y segundo, signo de la mediocridad. Como no han hecho nada, siempre tratan de echarnos la culpa a nosotros. Después de 2 años todavía, ¿no? Tienen la economía despedazada, la culpa es de Correa cuando nosotros dejamos la economía creciendo. Y como tiene un pacto con todos los grupos de poder, entre ellos los medios de comunicación, lo protegen, pero hay cosas insostenibles. Si todo era corrupción generalizada, ¿dónde estaba él? Pues fue 6 años vicepresidente y 10 años parte del proyecto político, vicepresidente de Alianza País, nuestro movimiento político en aquel entonces. Llegaron a decir que teníamos policía política secreta para perseguir adversarios políticos y que con eso secuestrábamos, en otro caso que me acusaron, que fue en el 2012, pero era el vicepresidente del 2012. ¿Usted cree que un vicepresidente no se va a dar cuenta que un gobierno tiene una policía política? Todo es mentira, todo es una gran farsa, no aupada por los medios de comunicación dentro de una estrategia regional del llamado lawfare, guerra jurídica o judicialización de la política para derrotar a los líderes progresistas, no en las urnas, como debería ser en democracia, sino en juzgados absolutamente cooptados por el poder político y el poder mediático. Usted sabe de números, tiene buena retentiva para los números, la economía siempre le ha sido muy fácil.
apelando a su memoria, ¿cuántos millones aproximadamente administraba su gobierno en aquel entonces? Bueno, el PIB, acabamos con un PIB, un Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía, la producción de 100.000 millones. Empezamos con 44.000, 48.000 millones. En promedio, el PIB a lo largo de mi gobierno debe haber sido unos 80.000 millones de dólares, y el promedio de gasto público, presupuesto del Estado con respecto a la producción, debe haber sido unos 30.000 millones de dólares, es decir, algo cercano, 37, 38% del Producto Interno Bruto. Bastante dinero. Y de ese dinero se le acusa solo de unos 6.000 dólares. No entiendo. Es que ya derripe, no, pero es que, sí, yo tampoco. Dijeron que habíamos robado 25.000 millones, luego dijeron que era 60.000, luego 75.000 millones, y llegó a decir un perdido por ella que le daban toda la palestra pública que habíamos robado 300.000 millones. Y pese a eso sembramos de obras el país. Este gobierno no hace nada. ¿Cuánto estará robando? La verdad es que cuidamos hasta el último centavo del pueblo ecuatoriano y logramos la inversión más alta de la historia. Pero después que dicen... ¿En qué se invertía? Ya le digo, después que dicen que al menos robamos 25.000 millones de dólares, resulta que la gran prueba son 6.000 dólares depositados en mi cuenta. O sea, ya somos el hazmerrir del mundo. ¿En qué se invertía? ¿En qué se invertía el presidente? En nuestro gobierno, 2007-2017, pusimos al Ecuador en segundo lugar en infraestructura en toda América Latina, solo después de Chile, superando incluso a Uruguay, Argentina, cuando éramos de los países con peor infraestructura de la región. Pusimos al país como exportador de energía y con la matriz energética de las más limpias y renovables del continente y del mundo. Casi 90% de energía renovable gracias a las 11 hidroeléctricas que construimos, cuando al inicio del gobierno teníamos cortes de luz. Hasta enero del 2010, yo empecé en el 2007, 3 años después, recién pude controlar los cortes de luz, y ahora importábamos electricidad de Colombia y Perú, ahora vendemos a Colombia y Perú. Carreteras, centros de salud, hospitales, escuelas espectaculares, puertos, aeropuertos. Ecuador, le insisto, está en segundo lugar en infraestructura a nivel regional. Y ese liderazgo en una organización delictiva que autorizaba pagos y supervisaba los aportes de las empresas que habrían dado coimas para beneficiarse de contratos con el Estado del que habla la fiscal Diana Salazar, ¿qué me puede decir sobre esto? Esa señora trabaja para la CIA, no es de la DEA. Esto es un apoyo, esto es una estrategia internacional, que lo prueben. O sea, con mucha mala fe, han mezclado. Primero han inventado, dijeron, Odebrecht puso presidente, dio 2.7 millones de efectivos. ¿Dónde están los 2.7 millones de efectivos? Usted sabe, 2.7 millones, ¿cuánto es en efectivo? En volumen. Que nos habían dado 15 millones de dólares, ¿dónde están? Y el 20%, que es medio cierto y medio mentira, mezclan ese fondo de solidaridad de la presidencia, que era de nuestro propio bolsillo, con plata de Alianza País Legal, ¿no?, para campaña, con plata de contratistas del Estado legales, cuando en el contrato mismo se ponía que al acabar la escuela, acabar el hospital, tenía que contratar la tarima, el equipo de sonido para inaugurar la obra. Entonces ponen contrato de tarima, contrato de escenario, entonces eso es campaña electoral y es ilegal. Y donaciones de empresas para cosas perfectamente lícitas. Usted podrá revisar ciertas facturas y dicen, por ejemplo, justificativos, fiesta de Navidad para los hijos guardianes de Alianza País. Eso es perfectamente legal. Y por ahí puede haber habido 2 o 3 pagos, tal vez para ayuda de campaña, y que no se registraron, lo cual es una infracción electoral, pero de ninguna manera penal. Y no tienen nada que ver con soborno. Solo significa que usted me da un dinero para que yo le dé a cambio un contrato. ¿Dónde están los contratos a cambio? Y no es que le dé el dinero al Ministerio de Salud para que dé el contrato al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tiene que darle el dinero al Ministro de Transporte y Obras Públicas. No hay nada de eso. Están hablando disparates porque no tienen de qué acusarnos, entonces inventan cosas para el lawfare, para la persecución judicial. Disparates, dice usted. Sin embargo, la Fiscalía, Diana Salazar, dice que tiene elementos suficientes. ¿Hasta dónde puede tenerlos? Que lo presente, porque usted cree que si tuviera elementos suficientes va a presentar una payasada como 6.000 dólares en el 2014. O sea, sobran las palabras. No es la primera acusación, ya decía usted al inicio de nuestra conversación, no es la primera vez que lo acusan. Y no solo a usted. Escudriñan en todo su accionar como presidente. Y recientemente eurodiputados visitaron Ecuador y corroboraron que existe una persecución política. Respecto a eso, ¿qué me puede decir? Que hay una doble moral internacional que repugna realmente, ¿no? O
Si nosotros hubiéramos hecho con nuestros adversarios políticos la 10ª parte de lo que esta gente está haciendo, estuviéramos y justificadamente estuviéramos en el Tribunal Internacional de la Haya, penal internacional. Pero aquí no pasa nada. Pero es evidente que rompieron la Constitución, es evidente que rompieron el Estado de Derecho, es evidente que se han apoderado de otras funciones del Estado, es evidente que Ecuador tiene presos políticos, no solo ecuatorianos. Olavini, este informático que dicen que es amigo de Julian Assange, lo metieron preso y sin exagerarle, es como decir, lo meto preso usted acusando de asesino. ¿A quién ha asesinado en su defensa? Usted me dice. Ya vamos a averiguar, pero está preso. Eso hicieron con Olavini. Usted es un hacker. ¿A quién ha hackeado? Ya vamos a averiguar, pero se va preso. Pero ya no es siquiera solo con los ecuatorianos, ¿no? Aquí nosotros tenemos, el ex canciller tiene orden de prisión por un discurso que dio un meeting de nuestro partido al interior, ni siquiera dentro de un edificio, una convención. O sea, ya son cosas ridículas, absurdas. Ecuador ha vuelto a tener presos políticos, pero el mundo no dice nada. El mundo mira hacia otro lado. Es una lástima profunda esa doble moral internacional que nos enseña bastante cosas, duras lecciones, pero aprendemos. Y es que solo podemos contar con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas. Hablando de derechos humanos, el ex vicepresidente Jorge Glass está preso y se ha denunciado un deterioro importante en su estado de salud. Pero Jorge Glass es impresionante, impresionante. O sea, nunca le probaron nada. Como el caso de Odebrecht, no sé si lo habrá escuchado, el caso de corrupción más grande tal vez de la historia de América Latina en 12 países. A Odebrecht no lo acusaron. Pactaron con Odebrecht, le dijeron, lo dejamos a ustedes en impunidad, pero acusen al vicepresidente. Solo con la versión de un corrupto de Odebrecht, sin haberle demostrado 20 centavos mal habidos, le dictaron, no le dictaron orden, lo involucraron al vicepresidente, que tenía inmunidad, pero confiando en la justicia. En ese entonces nosotros mismos pedimos, podíamos bloquear aquello, pero pedimos a nuestros asambleístas que apoyen el levantamiento de la inmunidad. Lo enjuician, le dictan medidas cautelares, prohibición de salida del país, de un día al otro, sin mediar nada, lo cual es absolutamente inconstitucional. Le cambian la medida a prisión preventiva. ¿Para qué? Para obligarlo a abandonar la vicepresidencia. Después de 90 días dicen abandonar la vicepresidencia e inconstitucionalmente nombran su reemplazo. Y lo condenan a Jorge Glass por un delito diferente al que le levantaron la inmunidad, con un código anterior, no para favorecerlo, para perjudicarlo. Porque con el código actual, con el delito del cual era acusado, que es inocente, pero eran 5 años de prisión y podía salir con libertad condicional. Lo condenaron con un código derogado para ponerle 6 años y que no pueda salir. O sea, eso no existe en un Estado de Derecho o algo así. Pero no pasa nada en Ecuador, porque es contra nosotros. Si hubiera sido contra un opositor de derecha de parte de nuestro gobierno, estaríamos hasta invadidos ya. Pero fue la Asamblea Nacional de Ecuador quien dio luz verde a este nuevo enjuiciamiento. No, eso no es correcto. ¿No? ¿Está hablando de este caso? No, del suyo, volviendo a lo suyo, volviendo a los $6.000. Sí, el artículo 120, numeral 10 de la Constitución del Estado, dice que presidente y vicepresidente tenemos inmunidad, y se entiende expresidente y vicepresidente. Si no, imagínese, usted declara una guerra como presidente, al día siguiente deja la presidencia, lo acusan de genocida. O sea, de las decisiones que toma como presidente, están esperando al día siguiente que deje de serlo para enterrarlo con juicio. No tiene sentido. La figura, la institución de la inmunidad es para protegerlo de las decisiones que tomó como presidente. La jueza pidió el levantamiento de la inmunidad, pero para eso se requieren 2/3 partes de la Asamblea, 92 votos, que no los tenían. Te repitieron la trampa que hicieron en otro caso en que me acusaron de secuestro. Yo soy peor que Al Capone, secuestrador, corrupto. Ya solo falta que me acusen de haber incendiado Notre Dame y me dicen que han encontrado 2 testigos. Estamos hablando ahora del caso Balda. Hace referencia al caso Balda. Eso fue el Balda. anterior. El caso Balda ocurrió lo mismo. Ya. Pidió el levantamiento de la inmunidad y como no tenían los votos la Asamblea, haciendo trampa, rompiendo la Constitución, rompiendo mis derechos humanos, rompiendo el derecho a un proceso justo, dijeron, por simple resolución, esto es improcedente porque Correa no es presidente, así que sigan nomás con el juicio. Eso no lo podían hacer. Estaban 92 votos que no los tenían. La última decisión para el caso de sobornos que le llaman, que al principio no se llamaba así, es parte del marketing, lo aprobaron con 78 votos, cuando para levantar la inmunidad se requieren 92. Te cambia la figura. Ya no es levantamiento de inmunidad porque no tenemos los votos para eso, es simple resolución con mayoría diciendo, no es procedente porque Correa ya no es presidente. Totalmente ilegal. Atando cabos, más allá de la política,
¿Hay algo personal en todo esto? Mucho. O sea, sí, eso nunca desmerezca. ¿Cuánto? Hay parte política, hay gente todavía racional que nos tiene terror y sin escrúpulos, racional y sin escrúpulos, que están dispuestos a todo para defender sus intereses y no dejarnos regresar al país. Porque, por ejemplo, la economía está en recesión, pero los banqueros están rompiendo récords en utilidades. ¿Saben que conmigo eso nunca pasaría? Entonces, pero sí hay gente que nos odia profundamente, empezando por el propio presidente, que ha tenido unos traumas, unas frustraciones terribles. Los derrotamos durante 10 años en todo, 14 elecciones, 14 victorias, pero la gente nos tiene un rencor profundo, cierta gente que estaba acostumbrada a hacer lo que le da la gana, empezando por los medios de comunicación, ciertos periodistas engreídos, los propietarios de esos medios, que eran comensales de Palacio Presidencial, conmigo nunca fueron nada. Entonces esa gente nos odia y no subestimen el odio. Usted habla de regresar. ¿Pretende volver a la escena política de Ecuador? Mire, yo quería retirarme de la escena política. Yo hace mucho tiempo le dije al país que no, primero que no me iba a presentar como candidato en el 2017, y es más, pedí una reforma, una transitoria para impedir cuando hicimos una reforma, pero con una transitoria para impedir que yo sea candidato en el 2017, porque podía considerarse que esas reformas eran para beneficiar. Entonces, por eso expresamente dije, prohíban que yo sea candidato y todos los asambleístas que puedan beneficiarse de estas reformas y estén apoyándolas. Entonces, les dije con mucha anticipación al pueblo ecuatoriano que no iba a ser candidato en el 2017, que venía a residir a Bélgica, de donde es mi esposa, mis 2 hijas estaban estudiando en Europa, 10 años muy duros para la familia. La política es medio injusta, porque usted toma la opción personal de meterse en política, pero involucra a toda la familia. Hay familias a las que les encanta, que los guardaespaldas, que la vida pública, mi familia detesta eso. 10 años mi esposa continuó siendo una sencilla maestra de escuela. En todo caso, le debía a mi familia esos años de paz, y esa era la idea, y yo retirarme y regresar a los libros. Antes de ser presidente toda mi vida fue académico, profesor universitario, tenía tantas cosas que escribir. Pero con esta persecución brutal, no nos ha quedado más que defender pues, a nuestros compañeros, uno mismo, nuestra familia y nuestro proyecto político, defender la patria, que se la están llevando en peso. Entonces, por supuesto que hemos tenido que decir presente, y te tengo que ser candidato, ahí estaré, pero ya no me dejan más camino que regresar a la política frente a las brutalidades que están cometiendo. Ya que habla de la familia y siempre lo ha hecho con mucha pasión, permítame adentrarme un poco en su vida personal. ¿Cómo se gana la vida Rafael Correa ahora en Bruselas? Eso es chistoso también, ¿no? La única vez que me contactó un gran medio del Ecuador, de esos, es terrible, la prensa ecuatoriana, la prensa latinoamericana es de la peor del mundo, ¿no? Y bueno, hay prensas terribles, venezolana, peruana, pero ecuatoriana no se queda atrás y pertenece a media docena de familias. La única vez que me contactó uno de estos medios para preguntarme cómo pago mis abogados, imagínense. Porque además que quieren aplastarlo a uno con 26 juicios, solo penales, investigaciones penales, no todas han llegado a juicio. Tengo como 25 investigaciones más de Contraloría, administrativas, multas, sanciones administrativas, etcétera. Además de eso, quieren que uno no se defienda. Entonces, obviamente hemos tenido que gastar muchísimos abogados. Yo los 2 últimos años he trabajado solo para pagar abogados. Y dicen, con mi pensión no alcanza, con mi pensión como expresidente, que son unos $4.000, entonces soy un corrupto. ¿Quién le dijo que yo vivo de pensión? Gracias a Dios no me ha faltado trabajo. Yo he sido entrevistado para Russia Today, he dado conferencias, soy consultor, pero todo se me dio en pagar abogados, o sea, no tengo ningún ahorro. Yo hubiera podido hasta dar la entrada para una casa aquí en Bélgica, pero todo se ha ido en pagar abogados. Lo ha dicho varias veces desde este miércoles 7 de agosto, incluso en su cuenta personal en Twitter, dijo que no sean ridículos. Y yo le pregunto, ¿hasta dónde realmente esto, que pareciera ser algo negativo, pudiera convertirse en algo positivo para posicionarlo a usted como figura política nuevamente dentro de Ecuador, atendiendo a los seguidores del correísmo? Pero modestia aparte, ¿usted cree que me persiguen tanto porque no soy figura política? No lo he buscado. No he buscado pasar la historia. Mi pasión era mi país, y es mi país. Mi pasión, mi sueño de vida, si usted quiere, mi proyecto vital, era sacar a mi país de su desarrollo, sacar a mi país de la pobreza. Íbamos por el correcto camino, nos llamaban el jaguar de América Latina, el milagro ecuatoriano. Cuando vinieron cuando vino este puñado de traidores y de mediocres, y dañaron todo. Y en 2 años nos han retrocedido 20 años. Duele muchísimo, pero son cosas que pasan, que suceden, y hay que seguir adelante.
pero ¿usted cree que si no fuera figura política me atacarían y perseguirían tanto? Somos de largo la primera fuerza política del país. Ellos saben que les ganamos en elecciones limpias en cualquier candidatura a la que me presente. Por eso están dispuestos hasta aniquilarnos físicamente para evitar aquello y no perder el poder. En este nuevo proceso, Interpol asistirá a Ecuador, a la Fiscalía, ayudará a que usted retorne a rendir cuentas. Ese es un buen punto, porque yo tengo dos procesos ya, bueno, uno con orden de prisión y este que seguramente sacan orden de prisión. El otro fue por un secuestro, ¿no? Acusado por un policial que ni conozco, ya, de que ordené la operación, y por el fiscal que pusieron ad hoc, a dedo, 7 meses solo para que me persiga. Todo eso es contra todas las normas internacionales. Y acusándome de haber ordenado la operación Wilson para secuestrar a un tipo que lo pusieron como el máximo oponente y le dieron el título de asambleísta. No es asambleísta, era un delincuente fugado. Y resulta que la operación Wilson empezó un año después del supuesto secuestro. O sea, ya tenemos los documentos de la Secretaría de Inteligencia de aquel entonces. Entonces, todo se les derrumba. El problema es que para que continúe el juicio tengo que regresar y tengo un orden de arresto. Entonces, iría a la cárcel y en la cárcel no salgo vivo. Entonces, esa es la trampa. No permiten que uno se defienda sacando esta orden de arresto. Que si me da unos 30 segundos, le explico. Además, sí. La jueza, en ese momento, sabiendo que vivo en Bélgica, me exigió presentarme cada 15 días en Quito. Como era imposible, yo fui al consulado, me presenté, dijo que desobedecí la medida cautelar y ahí es que me pone la orden de prisión. Interpol, es tan ridículo el caso que desechó el pedido de alerta roja y de forma humillante para el país, ¿no? Diciendo que eso atenta contra los derechos humanos, ese caso, etcétera. De ahí han venido una serie de peticiones de alerta roja para otros compañeros. La última la rechazó en una semana Interpol. El prestigio del país está tan destrozado que ya de Interpol solo lee Ecuador y ya desecha, ¿no? Ya archiva, porque saben que es persecución política. Van a tratar de hacer lo mismo en este juicio, lo único que va a costar es más dinero. O sea, lo que quieren es quebrarnos a uno. De nuevo tienen que contratar abogados, porque saben que de Interpol no va a ser el más mínimo caso. Pero obviamente uno tendrá nuevamente que pagar abogados para defenderse. ¿Esta persecución política tendrá fin? ¿Cuándo llegará? Claro, cuando cambie la situación política en el país. Ahora, esta gente se cree impune, tienen el apoyo de Estados Unidos. Moreno, el presidente actual, es un corrupto. A mí me meten orden de prisión por $6.000 en el 2014, porque pide orden de prisión la fiscal, ¿no? Y nosotros tenemos hasta la cuenta secreta de Moreno, la 100 raya 4 raya 10 71 378, repito, 100 raya 4 raya 10 71 378, Balboa Ban, Panamá, donde están los millones de Sino Hidro que dio en coimas a un testaferro de Moreno, la compañía Recorsa y su dueño Javier Macías y Conto Patiño, amigos íntimos de Moreno, y de ahí le depositaron una cuenta INA Investment, la que acabo de nombrar, INA por las 3 hijas de Moreno, Irina, Karina y no me acuerdo la otra, Cristina, ¿no? Y ahí está la plata. ¿Y eso qué noticias tiene sobre esto de la labor de la Fiscalía? Porque del caso INA Paper no se habla ya. Oye, si a mí me hubieran descubierto una cuenta offshore, ¿se imagina el escándalo? Y al día siguiente se hubiera ido a instalar a Panamá esta fiscal hasta que abrieran esa cuenta, pues, y demostraran que yo soy un corrupto. Como es la cuenta de su patrón, Moreno, no ha hecho nada. Pero tenemos la cuenta secreta, Moreno es un corrupto, pero tiene el apoyo de Estados Unidos y se siente impune. Y verá que cuando cambie la situación política y en realidad salga todas las traspacerías que ha hecho este señor y se lo enjuicie, irá a Estados Unidos y será protegido allá. ¿Quién pudiera cambiar esa situación política? Latinoamericanos. Esa situación política que hay hoy en Ecuador, ¿quién la pudiera cambiar? El pueblo ecuatoriano, hay elecciones del 2021, pero también puede haber elecciones anticipadas como está ocurriendo en Perú, y para nosotros es más fácil. Perú, para Vizcarra, muy responsablemente, sin ninguna ambición personal, ha dicho: perdimos la confianza en nuestro pueblo, he pedido una reforma constitucional al Congreso peruano para adelantar elecciones. En Ecuador ni siquiera, el gobierno tiene 14% de apoyo popular, 86% está en contra del gobierno. Peor aún el Congreso, que allá le llamamos asamblea. Tenemos el mecanismo constitucional para eso, se llama muerte cruzada en argot. El nombre es más técnico en la Constitución, y es que el presidente o la asamblea, con 2/3, pueden llamar a elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas, ¿no? Hay la salida. Pero obviamente esta gente está aferrada al cargo. En todo caso, en el 2021 hay elecciones. ¿Cuál es el problema? Que controlan todo.
Bueno, obviamente los medios de comunicación, Fuerzas Armadas, Policía, pero también Consejo Nacional Electoral. Va a hacer trampa, no va a haber elecciones limpias. Tribunal Contencioso Electoral, que es el que dirime los problemas electorales. Corte Constitucional, Consejo de Judicatura, todo lo domina. Va a ser una lucha muy dura, pero junto a nuestro pueblo podemos derrotarlo. Ellos tienen todo, salvo pueblo. ¿Se atreverían a tanto a vulnerar un proceso electoral en esta administración de Lenín Moreno? Pero 10.000 veces. Sí, no tiene por qué conocerlo. Pero hay una institución muy importante en nuestro país, creada en la Constitución del 2008. Se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son 7 consejeros que antes se elegían por concurso nacional de mérito, y eran los encargados, a través de comisiones ciudadanas, de elegir por concurso nacional de mérito a las autoridades de control. Entonces se hacía una comisión ciudadana para elegir al fiscal, comisión ciudadana para elegir contralor, comisión ciudadana para elegir Consejo Nacional Electoral, con concurso nacional de méritos, nacional, transparente, con impugnaciones. Bueno, dijeron que todo estaba mal, por medio de un referéndum tramposo engañaron a la gente, no hubo control constitucional, lo dijo la misma OEA, era inconstitucional ese referéndum, pero engañando a la gente con la complicidad de la prensa, le sacaron al pueblo la aprobación, entre comillas, para destituir al Consejo, nombrar a dedo durante un año, cambiaron a todo el mundo, y luego que sean electos por elección popular los nuevos consejeros, ya no por concurso de merecimientos. Resulta que pierden las elecciones, resulta que no pueden controlar al Consejo de Participación, y en menos de 2 meses, no tienen ni 2 meses los nuevos funcionarios, ya le van a hacer juicio político para votar a los ganadores, meter a los perdedores y controlar también el Consejo de Participación. O sea, no les importa nada. Ecuador, los transitorios, como llamaron esos consejeros puestos a dedo, declararon vacancia constitucional, 7 meses. Destituyeron a la Corte Constitucional, que no puede ser destituida. Eso se llama golpe de Estado. Eso nunca se ha visto, pero al mundo no le importó. De que si son capaces de trampear en una elección, pero por supuesto se han hecho cosas 10.000 veces peores ya. Señor Correa, se me acaba el tiempo, pero retornando al tema inicial de nuestra conversación, ¿cómo piensa salir de esta nueva acusación? Mire, nosotros no tenemos ninguna esperanza en los tribunales, además ya hay tanta burla, ¿no? Hasta los opositores se dan cuenta. 3 casos la misma jueza contra nosotros, la jueza Camacho. Los jueces se sortean, no son 7 jueces de la sala penal. Entonces, 1 sobre 7 a probabilidad que salga Camacho. En 3 juicios seguidos ha salido Camacho contra nosotros. Multiplica 1 sobre 7 por 1 sobre 7 por 1 sobre 7 y verá qué probabilidad le da. Es porque es la jueza que se presta a todo. Nosotros no tenemos ninguna esperanza ahí, pero también tenemos la certeza de que esto pronto cambiará cuando cambie la situación política. Cuando el pueblo ecuatoriano mande a estos sinvergüenzas a la casa, y una vez que vengan las nuevas autoridades, que vuelva a Revolución Ciudadana, tendrán que irse a la cárcel como los corruptos que son. Muchas gracias, Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Gracias también a ustedes por la sintonía. Y yo, para terminar, me voy a permitir recordarle a nuestra audiencia que desde que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, asumió su cargo en el año 2017, empezaron las olas de acusaciones contra Correa, nuestro entrevistado de hoy. Pese a que Moreno fue vicepresidente del exmandatario izquierdista y había prometido seguir la gestión de la antigua administración de Rafael Correa. Agradezco en nombre de todo el equipo la sintonía y, como siempre, estaremos pendientes de esta nueva acusación al expresidente ecuatoriano.